Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted nos esté escuchando. Sea usted bienvenido a esta nueva emisión de este podcast que hemos creado cariñosamente para usted y en el cual nos atrevemos a hablar de libros y de literatura. El día de hoy me siento muy contento porque no me encuentro solo, me encuentro pues nuevamente bien acompañado por el hijo pródigo de este podcast. El hijo pródigo ha vuelto, el gran Luis Fernando Méndez, mi querido Nando, se encuentra nuevamente con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a Nando. Bueno, me da mucho gusto poder estar aquí nuevamente para hablar de libros y de literatura en general. Creo yo que es la mejor manera de dar a conocer ciertos aspectos de la literatura que quizás en otros lugares no se encuentran. Y incluso si uno ya sabe ciertas cosas, es bueno poder refrescar pues eso a la mente y darse cuenta de que hay mucho valor en los libros que hay que explorar. Sí, creo que una de las cosas más bellas que puede hacer un lector es poder explorar lo que un texto pueda decir a profundidad. Creo que ahí se encuentra lo bello de la lectura. Y pues con respecto a lo que es la lectura el día de hoy, pues vamos a tener un tema muy interesante. Es un tema que desde hace unos días pues lo veníamos preparando. Es un tema delicado, es un tema polémico, un tema controversial. Para los que nos hacen el favor de escucharnos, queremos que lo que vamos a mencionar, usted pueda abrir su mente y si usted pues considera que lo que vamos a mencionar pues está muy bien acertado, pues esperamos que se pueda quedar porque el tema que vamos a tocar es un tema pues que lo queremos tocar con pinzas porque es un tema, como les había dicho, un tema controversial y es el tema que concierne a todos los escritores y lo que es la política, todo lo sociopolítico y lo que es literatura y la vida personal también de los mismos escritores que escriben literatura. Hay algo también que sí me gustaría mencionar y pues si usted es una persona fanática de los escritores que vamos a mencionar, eh, le recomendamos que por favor o abra su mente a lo que vamos a decir o pues que considere si escucha o no este podcast porque si bien no estamos tocando el tema para defender absolutamente a nadie, sí lo estamos tocando para que la gente pueda tener una percepción correcta de lo que las cosas pasaron realmente, porque creo que no podemos hacer un juicio sobre ciertas personas, perdón, sin antes investigar. Y si usted investiga, pues que las fuentes sean fuentes confiables. Entonces, dicho esto, pues creo que podemos comenzar. El título de este podcast es Los escritores políticamente incorrectos. Cuando digo políticamente incorrectos, lo ponemos entre comillas porque creo que todo lo que es incorrecto o correcto, creo que es una percepción de cada persona. Lo que antes era bueno, hoy puede ser malo y viceversa. Entonces no hay, como los filósofos mismos dicen, no hay una verdad absoluta. Todo es cuestión de perspectiva y todo es cuestión de tiempo. El tiempo es un buen aliado para poder aclarar las cosas y creo que este tema que vamos a mencionar, que vamos a tocar, perdón, el tiempo es un gran aliado de los escritores que mencionaremos a continuación. Los escritores que vamos a mencionar son tres. Vamos a hablar de Louis Ferdinand Céline, escritor, novelista del siglo XX, francés.
Vamos a hablar también del filósofo alemán Martin Heidegger, del siglo XX también. Y nos vamos a ir un poco más atrás ya para el final del podcast y vamos a hablar un poco de Charles Baudelaire, este grandísimo poeta del siglo XIX. Para hablar de Louis Ferdinand Céline, pues estará a cargo Nando acerca de lo que rodeó la vida y de lo que rodeó la obra de este gran narrador, porque creo que esa es una de las características de Louis Ferdinand Céline, es un espectacular narrador, es un narrador que recomiendo mucho, principalmente su novela colosal Viaje al fin de la noche. Sin más verborrea, les voy a dejar a Nando para que les pueda hablar acerca de la vida política, la vida personal y la obra de Louis Ferdinand Céline. Bueno, Carlos, muchas gracias por darme pie a este tema muy interesante. Creo yo que Céline era un escritor no marginado simplemente por la institución política que había en ese momento en Francia. Simplemente él creía que debía de estar marginado, ya que las temáticas que él toca serían grotescas, serían absurdas, serían vulgares, pero son necesarias para que las personas se hagan una idea realista de cómo es la vida y no lo ficticia que podría llegar a parecer, por más pintorescas que parezcan en las obras de Víctor Hugo, o por muy suaves que se sientan en otro tipo de panfletos o ensayos que se puedan ser tratados en la misma época de Céline. ¿Qué quiero decir con esto? Que Céline representaba la inconformidad de las personas en general respecto a ciertos temas. Uno en específico sería la guerra, de la cual Céline no apoyaba en absoluto. Él era un antipatriota total, que sin embargo uno podría pensar que esto significa que estaba en contra de su país. Él realmente estaba en contra de las personas que lo mandaban a la guerra innecesariamente, porque él creía que él tenía que tener la absoluta voluntad de su vida para dirigirla donde más le podría placer a él, ya que él creía en eso, pues en la libertad de albedrío, se podría decir. Si bien él escribió El viaje al fin de la noche, en esta obra es casi autobiográfica, ya que él usa muchas cosas de la vida personal de él para plasmarlas en la novela. También da a entender su filosofía, que me parece sumamente necesaria para que las personas tengan un criterio propio y no se dejen guiar solamente porque es una propaganda de la política o porque la religión se los dicta de esta manera. No digo que tiene que ser específicamente así, ya que esta es mi opinión personal, pero es bueno que cada persona, muy interesada en un tema específico, en una secta, en una religión, es muy bueno al menos darse cuenta en lo que uno está metido, incluso por absurdo que parezca. Si uno sabe que está en una secta, lo mejor es aceptarlo y después disfrutarlo. No digo que esto tiene que ser específicamente así, pero es la idea general de darse cuenta que ese absurdo es lo que motiva a las personas a hacer cosas. No digo malas, simplemente digo cosas que, si bien o mal contribuyen al desarrollo de ciertas obras artísticas, y queda criterio de cada persona si son buenas o malas. A esto me refiero cuando digo que pueden ser políticamente incorrectas o si es correcto según la ley que hay en ese momento. Todo esto puede variar y es muy subjetivo de cada persona, pero el problema es cuando las instituciones políticas, religiosas, etcétera, tratan de generalizar esto como un bien mayor. Ellos no pueden decirnos a nosotros que esto es bueno solo porque está escrito por parte de ellos. Algo así se ha dado durante siglos en muchos tipos de libros. Y Ferdinand Céline me parece que es un escritor que va en contra de estas creencias. Él sabía que era una persona que no quería salirse del esquema solo por el hecho de ser rebelde,
sino que tenía que sentir lo que realmente esa libertad le podría dar a su obra o lo que podría generar a favor de la humanidad. Que para mí El viaje al fin de la noche es una de las mejores novelas que pueden existir y es una obligada para todo lector ávido por leer este tipo de temáticas, las cuales deberían de ser imprescindibles a mi parecer, porque si uno se queda con los libros que son muy autocomplacientes, uno tiende a quedar como condicionado a este mundo, a esta burbuja. Incluso el cuestionarse si uno es muy pretencioso o la idea es errónea, es bueno porque me gustaría que las personas cuestionaran eso. Incluso yo lo que digo puede estar incorrecto. Y el hecho de que las personas crean que está incorrecto, eso ya ayuda a un pensamiento propio. ¿Qué dices tú, Carlos, respecto a este tema? Sí, creo que Celine, creo que es de esos escritores que incita el análisis de ciertas ideas políticas, de ciertas ideas sociales también. Y por ejemplo, este panfleto que publica Celine, este es un panfleto que prácticamente lo traiciona a sí mismo, ya que Celine, después de estas publicaciones de ciertos comentarios que llegó a hacer principalmente hacia la comunidad judía, creo que hay hay en un momento de Louis Ferdinand Celine que se le niega que se le presente una obra de teatro por parte de una comunidad judía, y esto crece exponencialmente, que tenía el odio acerca de los judíos. E incluso creo que hace comentarios acerca del entonces ya canciller de Alemania, Adolf Hitler. Este odio de Louis Ferdinand Celine hacia los judíos fue el que prácticamente se le podría decir por el que se le condena. Hay muchos escritores que pueden tener algún cierto rechazo por alguna comunidad racial. En el caso de Celine, pues era con los judíos. Hay cosas que Celine menciona que son ciertas. Yo digo que pues hay que ser claro, preciso y conciso. Nadie es luz en medio de la oscuridad para siempre. Nadie es lámpara fuera de su casa. Y ojo también, o sea, los judíos tienen cola que les pise también. Los comentarios de Celine, si bien pues él no titubeaba a la hora de hacer un comentario, creo que sí había esa cierta riña tanto como de la parte judía, como la comunidad judía, perdón, como el mismo escritor. Creo que aquellos eran un poco más conservadores, pero creo que está también el falso conservador. Creo que no hay que ser hipócrita, ¿verdad? No hay que ser hipócrita. Las obras de teatro que Celine quería presentar no tenían nada de inmoral. Y no se sabe a ciencia cierta por qué esta comunidad judía pues no le quiso presentar las obras. Pero por ahí viene ese aumento por parte de Celine que lo llevó a odiar bastante a los judíos. Esos son los datos que se tiene, ¿verdad? No estamos diciendo que esa es la verdad en la piedra. Obviamente hay que tomar en cuenta los comentarios que hizo él, perdón, acerca de la comunidad judía y acerca de otras comunidades también. Están los gitanos, los homosexuales también, que pues él la arremetió bastante. Quiero aclarar algo que aquí pues en este podcast no estamos tratando de defender a nadie, pero creo que cuando se crea una polémica siempre hay que ver las dos partes, o sea, quién es el que está fallando o si los dos están fallando, ¿verdad? Creo que ninguna guerra se forma solo por un bando.
Las guerras se forman porque ninguna de las dos partes se ponen de acuerdo y porque las dos partes están fallando en algo. Nada hay de perfección. No sé, Nando, qué tienes para comentar acerca de lo que tenía relación Luis Ferdinand Céline con respecto a los judíos. Sí, a mí me parece que es válido esa idea que él tenía, aunque tal vez hoy en día y en su momento eran incorrectas. No estoy diciendo que el antisemitismo sea algo que tengamos que aprobar, pues, porque no es la idea que estoy planteando. Simplemente creo que cada quien piensa y cree lo que quiera, pero cuando la gente deja de tener la libertad para pensar y creer lo que quiera, hay una fuerza mayor que trata de derivar en algo que ya no somos nosotros mismos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es sencillamente si Celine creía o él era antisemita, que es algo muy personal de él, y de a menos que se lo preguntáramos lo sabríamos con certeza, porque si bien existe información que dicen que sí, todo es cuestionable y todos los medios, la prensa, todo se deriva de una idea, pues, y cada quien puede tergiversar esa idea a su gusto, pues, a como le mejor plazca. Voy a terminar con la idea general. Entonces, puede que Celine sí sea un antisemita, pero aquí es donde radica el valor de pensamiento crítico propio. Uno tiene que valorar la obra del autor y no lo que significa su vida personal, porque somos seres humanos que seguimos cometiendo errores constantemente. Y si uno cree que en un libro perfecto, está plasmada la personalidad del escritor, está creo que muy equivocado. Cada quien tiene sus demonios internos y cada quien lidia con ellos a su manera. Lo mejor en este caso sería obviar esas cosas que hizo Celine, que él a lo largo del tiempo no hizo nada malo, más que tener una creencia propia. Si está bien o mal, eso ya es cuestión, creo que de cada persona, porque nadie sabe realmente cuál es el bien absoluto, pues. Así que uno no está cómodo con algo, un panfleto de Celine o por ejemplo mi lucha de Hitler. No es necesario leer eso, pero no se puede castigar las otras obras del autor simplemente por estos hechos, ya que detrás de estos libros que no tienen relevancia esta temática, creo yo que la gente podría perderse un valor muy exquisito, muy necesario y a opinión de un lector, muy placentero. El hecho de leer un libro tan bueno como es El viaje a fin de la noche. Esta es mi idea general respecto al tema de Celine. Entonces creo que podríamos seguir así con la temática de lo político con un escritor y filósofo muy importante como Martin Heidegger, el cual también era muy cuestionado en su época e incluso en la época actual sigue siendo cuestionado. Tú acabas de mencionar algo que es bien importante. No satanizar a un autor, a un escritor, por sus creencias políticas, por sus creencias sociales o raciales, y que no se quiera leer sus obras, sus escritos, solo porque él tenía una percepción diferente. Hay que separar la obra del autor. Creo que esa es una frase que siempre se dice en el mundo de la literatura, y creo que es una palabra muy bien acertada, porque hay muchos escritos, hay mucho texto que son colosos de la literatura, que son monumentales a la hora de hablar de ciertos temas y que fueron escritos por personalidades que no eran santos de su devoción. Podemos mencionar varios. Por ejemplo, eh, se me viene a la mente esta poetisa griega, allá antes de la era de Sófocles, creo yo, de los trágicos griegos, que fue Safo. Safo popularmente se le conoce por su lesbianismo. Y no solo porque Safo era lesbiana, tenemos que satanizar a la figura de Safo. Entonces,
Creo que sería lo mismo hablar de Louis Ferdinand Céline y del escritor que vamos a mencionar a continuación también, que estuvo muy relacionado con el Partido Nacional Socialista, o popularmente como se le conoce, el Partido Nazi. Del escritor que les quiero mencionar, es un escritor que es más que eso, es un filósofo. Y lo que voy a mencionar también es algo que la comunidad intelectual está muy de acuerdo en darle este adjetivo. Es el filósofo más importante del siglo XX. Creo que toda la comunidad intelectual está muy de acuerdo a que el filósofo más importante del siglo XX fue Martin Heidegger. Como Martin Heidegger es tan importante, hay que hacer hay que tocar las cosas con mucho cuidado a la hora de hablar de la vida y de la obra de Martin Heidegger. Este escritor que se le relaciona muy fuertemente, acusándosele que es un nazi, creo que hay que investigar, hay que ir hacia atrás, ver las fuentes, como les comentábamos al principio, y no hay que someter un juicio solo porque yo escuché a un fulanito, a un menganito, a un sutanote, diciendo que Martin Heidegger era un nazi así por así. No, o sea, la cosa no tiene que ser así. Tenemos que investigar. Hay mucha fuente donde usted puede tomar información. Antes de hablar de Martin Heidegger, yo estuve investigando y hay mucha fuente que está muy tergiversada, que no, que se dejan llevar por cuestiones subjetivas y no van más allá de la situación que rodeó a este gran filósofo. Para hablar de Martin Heidegger hay que hacer una retrospectiva a lo que es la Alemania de principios del siglo XX. Allá por los años 20, los años 30, cuando Alemania está sumida en una pobreza extrema, donde un trozo de pan valía 1 millón de francos, o no sé si estoy equivocado, no recuerdo qué moneda es la que circulaba en ese momento. Le decía que Alemania está endeudada debido a que tiene que pagar o está pagando los daños ocasionados por la Primera Guerra Mundial, o como se le conocía en ese tiempo, la Gran Guerra. Alemania se encuentra en una inflación, y pues cuando en un país que tiene problemas sociopolíticos, socioeconómicos, siempre va a surgir una figura salvífica para poder reafirmar el patriotismo. Esa figura, a la que Martin Heidegger puso sus ojos como un salvador, como un patriota, fue Adolf Hitler. Hitler surge como esa figura que puede reconstruir el país, que puede resaltar los valores alemanes que se habían perdido después de la Primera Guerra Mundial. Hay que ver esta cuestión de Hitler y de su ascenso al poder con ojos de lince, porque Martin Heidegger se rodeó principalmente en su vida personal con lo que era político, ya que Martin Heidegger era, antes de ser un filósofo, antes de ser un escritor, Martin Heidegger era un catedrático. Martin Heidegger dio clases en la Universidad de Friburgo, y cuando Hitler llega al poder, llega a la Cancillería, Martin Heidegger es llevado a la rectoría por un grupo de militantes que simpatizaba pues con el partido nazi. Ojo, no eran los simpatizantes de la SS, ni la misma SS, sino que era otro grupo que lleva a Martin Heidegger a la rectoría de la Universidad de Friburgo, y este grupo es los de la SA. Los de la SS son estos militantes que participaron en las matanzas, que participaron en la noche de los vidrios rotos,
creo que estuvieron también muy relacionados con los campos de concentración, pero Martin Heidegger no llega a la rectoría por este grupo, sino es por el otro. Es un grupo más enfocado al intelectualismo, a lo que es el arte, y son los militantes de la SA. Martin Heidegger llega a la rectoría de la Universidad de Friburgo en abril de 1933, cuando ya Hitler ya era canciller de Alemania. Pero ojo con esto, Martin Heidegger no conocía las intenciones con las que llegaba Hitler al poder. Martin Heidegger, con el pasar de los meses y en cuestión de un año casi, se está dando cuenta de lo peligroso que se está volviendo el Partido Nacional Socialista. Y en abril de 1934, cuando ya los nazis ya habían sacado sus garras, Martin Heidegger renuncia a su cargo como rector y Martin Heidegger se refugia en su pueblo, donde ahí pasa por bastantes años. ¿Por qué se le relaciona a Martin Heidegger con los nazis? Hay muchos registros donde aparece el nombre de Martin Heidegger en las militancias del Partido Nacional Socialista. Pero creo que esto hay que verlo con ojos de lince, como les repito. Y Martin Heidegger, para poder dar clases, para poder ejercer como rector, Martin Heidegger tenía que inscribirse en el partido nazi. Ese era un requisito. Nadie podría funcionar dentro de las instituciones del Estado si no estaba inscrito al partido nazi. Y es lo que ocurre con Martin Heidegger. Otro dato interesante, hay fotografías donde Martin Heidegger aparece haciendo el saludo nazi, y es algo muy cierto, en un discurso donde aparece Adolf Hitler. Debido a esta fotografía, a Martin Heidegger se le ha satanizado por bastantes años. Creo que hasta el día de hoy, la gente, cuando se le menciona el nombre de Martin Heidegger, lo primero que se le viene a la mente es un simpatizante del partido. Creo que hay que ver las cosas más allá del contexto y no hay que someter juicio sin consultar fuentes que sean verificables, que tengan una veracidad. Sí es cierto, Martin Heidegger hace el saludo nazi, pero en ese entonces pues a Hitler no se le había descubierto pues todo ese compendio de ideas malvadas que tenía planeado para grupos raciales de Alemania, y no digamos el de la mismísima población alemana. Martin Heidegger hace este saludo como lo haría cualquier intelectual de su época, porque en esa fotografía pues no era el único intelectual que se encontraba ahí había muchos haciendo el saludo nazi, que en ese tiempo pues nadie conocía lo que se iba a venir después, nadie sabía a ciencia cierta cuál era el propósito que tenía Hitler para Alemania. El discurso de Hitler era rescatar a Alemania de donde estaba hundida, y creo que todo patriota pues va a estar de acuerdo si ve a su país que está hundido. Y el discurso que da Martin Heidegger, el saludo que da Martin Heidegger en semejante reunión, porque sí fue una reunión grande, fue el discurso de un patriota, donde Heidegger miraba a Hitler como esa figura salvífica, como esa figura que podía volver a traer esos valores alemanes que se habían perdido. Hay muchos escritores que hablan sobre el patriotismo. Creo que en Alemania hay muchos, podemos mencionarlos. Se encuentra Hegel, el mismo Friedrich Hölderlin escribe un poema incitando a los jóvenes a que vayan a la guerra y que mueran por la patria. Entonces ese es el mismo patriotismo al que se refería Martin Heidegger. Es parecido al patriotismo que
ensalza Friedrich Hölderlin en este poema. No me recuerdo exactamente el nombre del poema, pero lo pueden investigar. Quiero mencionar que hay que, para tocar este tema muy delicado, hay que investigar, repito, hay que asesorarse qué fuentes vamos a tomar, porque a estos escritores se les ha condenado por estar verdaderamente enlazados o incorrectamente enlazados con ciertos momentos históricos. Ya que estamos hablando de estos escritores tan polémicos como lo fue Louis Ferdinand Céline y como lo fue Martin Heidegger, podemos hablar también de otro francés y podemos hablar de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, este poeta del siglo XIX, en su momento se le consideró un poeta insano, un poeta que violaba a la moral y a las buenas costumbres. De hecho, ese fue el título con que el Estado francés llegó a censurar su obra. Este fue el título con que a Charles Baudelaire se le colocó el bozal en las manos para que no pudiera escribir. Este título que Charles Baudelaire le da a esta obra colosal de la poesía universal se llama Las Flores del Mal. Originalmente, este libro no se iba a llamar así, sino se iba a llamar Las Lesbianas. ¿Por qué las lesbianas? Dentro del libro de Las Flores del Mal, este Baudelaire ensalza bastante la figura femenina como una figura pura, como una figura esencial. Entonces, para Baudelaire no importaba si esta figura tenía atracciones hacia el mismo sexo. Para Baudelaire no era algo fuera de otro mundo ver a dos mujeres que se amaran. De hecho, debido a esta creencia, Baudelaire tuvo que cambiar el título de su libro y colocarle Las Flores del Mal, que ya era un título como que mejor políticamente correcto para que no fuese censurado en su totalidad. Entonces, Nando, no sé si puedes comentar algo acerca de Charles Baudelaire y de Las Flores del Mal. Sí, puedo comentar algo que sí me parece interesante. Solo quiero decir una idea de la cual tú planteaste, Carlos, con Heidegger, que es el patriotismo, el cual, por ejemplo, Céline no estaba de acuerdo totalmente, ya que él decía que no quería morir y no quería ir a la guerra por personas que lo mandaban simplemente por o con la excusa de patriotismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es malo el patriotismo siempre y cuando valga la pena luchar por el país y defender el bienestar de las personas que en él habitan. Pero sí hay que tener mucho cuidado con a quién se defiende, porque si bien uno puede defender a las personas cercanas e incluso a los vecinos, tiene que entender que tiene que haber un motivo válido para defender a estas personas. Y nosotros como seres humanos les defenderíamos a muerte. Pero cuando se trata de la patria, creo que hay que tener un valor muy fuerte hacia esta institución que es la que nos manda a morir a la guerra si fuera el caso en este momento. Así que el patriotismo está muy bien siempre y cuando creo que valga la pena luchar por las personas que se quieren defender. Y cerrando esto, quiero comentar de Baudelaire, que él era una persona que escandalizaba, pero no simplemente por el hecho de hacerlo, ya que él era uno de los poetas que pensaban cada una de sus líneas, y sus versos están muy enriquecidos con esa miseria y esa decadencia que habitaba en su época. Yo creo que la gente que se escandalizaba eran las personas que tenían un estatus muy alto en la vida social, a los cuales no les convenía que ciertos sectores
minoritarios se dieran a conocer, y esto se daba también en el gobierno. O sea, había mucha protección de parte del gobierno hacia estas personas que eran burgueses, eran personas adineradas, que si bien ayudaban a que la economía tuviera movimiento, era algo muy sectario de parte de ellos, pues solo un pequeño sector de ellos podía tener este privilegio, lo cual no es como que ha cambiado mucho el día de hoy. Pero si bien Baudelaire usaba en estos tiempos esta rebeldía, esta provocación no gratuita, él también sabía cuál era el punto débil de cada institución, incluso en la religiosa, ya que si bien hay poemas de Baudelaire que podrían estar coqueteando con cuestiones más místicas, las cuales no considero personalmente que sean satánicas. Creo que pensar que un poema de Baudelaire es satánico es un pensamiento muy reducido de lo que realmente podría ofrecer el poema. Lo que trato de decir es que hay que ver el panorama completo antes de hacer un juicio eh, que se constituya con la opinión estándar de los demás. Si a uno le conmueve, le parece ofensivo ciertos escritos de cualquier escritor en general, es válido cuestionarse por qué lo hace. Pero también hay que entender el contexto de las cosas, y ese es el contexto de Baudelaire. Él no era un provocador de manera gratuita, no era alguien que simplemente quería decir groserías, porque él lo que hace es que convierte esa miseria, esa exasperación de las personas de bajos recursos, o incluso las personas que no tienen un propósito de vida claro. Él lo que utiliza es su obra y su parte artística para transformar esta miseria en algo que es bello. Y justamente Las Flores del Mal es lo que es uno de los mejores poemarios que existen, no por lo decadente y depresivo que podría uno llegar a pensar que es, sino por lo que representa en su belleza, que incluso en las cosas más grotescas que hay en la tierra siempre hay un factor a tomar en cuenta, y tal vez es lo bello que esto puede representar sin hacerle daño a personas terceras. No trato de que darme una mala interpretación, pues llevarme una mala interpretación de lo que estoy diciendo. No digo que los actos delictivos sean algo bello, simplemente digo que hay cosas que las personas pueden catalogar como algo prohibido, algún tipo de adefesios, pensamientos erróneos que se dan sobre cada cosa. Entonces Baudelaire ensalzaba bastante esta idea. Él le daba un punto de iluminación a cada cosa que no se estaba tomando en cuenta. Por eso es que casualmente hay un poema para podría decirse, para cada vicio que él trataba de reflejar en sus escritos. Por ejemplo, al lector, o sea, hay un poema que se llama Al lector, y le habla directamente a uno, en el cual, si bien él dice que nosotros cometemos errores, después dice que volvemos alegremente al lodoso camino. ¿Qué trata de decir él? Que aunque él es un creador de poemas, él es un escritor como tal, él no busca la aprobación de cada uno de nosotros, simplemente dice la verdad absoluta que él cree que es para él lo que representa. Claro que nadie tiene la verdad absoluta, pero eso es lo hermoso de esto, que cada quien puede cuestionarse y creer lo que quiera. Creo que es muy, pero muy necesaria este tipo de obras, porque reflejan esta idea que queremos plantear. Y con Baudelaire creo que es algo simplemente hermoso poder leer sus poemas y sentir cosas que nunca antes nos habíamos detenido a pensar. Respecto a lo del contexto de su época, él fue muy censurado, fue muy criticado, pero él era alguien que ya estaba totalmente sabido de lo que iba a suceder, porque no, o sea, no era alguien que esperaba la aprobación de las personas. Y creo que es lo más importante de un escritor, cuando se quiere transmitir un mensaje que es válido para él mismo y no necesariamente para los demás. Si bien quiero dejar claro que no
no es, o sea, todo tiene que ser incorrecto. No, yo lo que estoy diciendo es que cada quien tiene que hacerse una idea clara de lo que quiere y de lo que piensa. Incluso en los escritos que puedan ser algo ofensivos. Porque no todo es incorrecto y no todo es correcto. Es como un poco absurdo creer que el mundo funciona de esa manera. Las cosas, los pensamientos, todo es muy ambiguo para encerrarse en una sola crítica que puede ser muy reducida, pues muy de a primeras. Hay que entender las cosas y poder entender para qué sirven. Si nosotros creemos que las flores del mal tienen una utilidad en nuestras vidas, o simplemente no dejarse emborrachar por el éxtasis que este poemario provoca. Esa es la idea general, no, o sea, no dejarnos simplemente hipnotizar por lo grotesco o por lo absurdo que esto podría llegar a parecer, sino entender el contexto de las cosas y creer lo que nosotros queramos respecto a la obra de Baudelaire. Creo que es interesante mencionarlo. Y hay otros ejemplos, por ejemplo el Marqués de Sade fue justamente un provocador, pero sus escritos que a mí personalmente o sea, no son de mi agrado, específicamente los 120 días de Sodoma, creo que es un libro que sí tiene un valor artístico, pero que yo mismo puedo reconocer que no es para mí, ya que cada quien tiene esto, pues lo que es su personalidad y lo que es cada uno como ser humano. Y para mí el Marqués de Sade no fue una persona malvada, no fue un sádico, irónicamente, por su nombre, sino que él simplemente quería reflejar lo absurdo que esta idea sadista puede llegar a generar, porque un fanático religioso podría creer esto, que por utilizar palabras como felación, sexo, cuestiones así, pues es algo ya castigable o poco manejable. Pero lo que yo creería es que hay que tener una muy buena educación acerca de estas cosas, poder educar a las personas acerca de estos temas y así puedan dejar de ser tabú por el simple hecho de que es algo malo o no lo es. Esta es mi idea general sobre el Marqués de Sade. Creo que no hay arte malo ni arte bueno, porque solamente hay diferentes tipos de arte. Creo que decir que las flores del mal no son mejores que la Divina Comedia, creo que sería algo totalmente inverosímil. Son diferentes tipos de arte. Entonces, si es escandaloso, ya es cuestión de cada persona considerar qué es lo escandaloso y qué es lo que no es. Entonces ya queda a criterio de cada persona. Quiero repetir el título de este podcast, Lo políticamente incorrecto. No nos referimos a tratar de implantar una idea de lo de que verdaderamente correcto es y que no lo es. Es por eso que el título lo pusimos entre comillas, porque en su tiempo se le consideró políticamente incorrecto y pues con el pasar del tiempo, como les decía, el tiempo es el mejor amigo para esclarecer las cosas, para aclarar las cosas. En su tiempo las flores del mal fueron satanizadas por el mismo gobierno francés y el día de hoy pues ya se ve una perspectiva distinta. Ya el lector pues tiene la dicha de poder leer la obra completa de las flores del mal, porque en su tiempo las flores del mal se le sacó muchos poemas, y los poemas que se publicó originalmente creo que venía siendo creo que un 68%, 70% de lo que Baudelaire había escrito. Por ejemplo, hay un poema dedicado a Safo que se llama Lesbos. Lesbos es una isla de Grecia, pues, donde se pensaba que en esa isla habitaban todos los homosexuales de la Grecia antigua, especialmente las lesbianas. Entonces, eso fue uno de los poemas que son famosos y que el Estado francés excluyó de la obra de las flores del mal. Si seguimos hablando de lo políticamente incorrecto, creo que hay un campo muy amplio
podemos mencionar a muchísimos escritores. Ahorita los que se me vienen a la mente son Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato con su gran cena polémica que tuvieron con el general Videla en Argentina. A estos dos grandes colosos de la literatura latinoamericana se les cuestionó que estaban apoyando al régimen de Videla solamente por haber asistido a esta cena. Repito, hay que separar a la obra del autor. Y repito nuevamente, el tiempo es el mayor esclarecedor de este tipo de situaciones. En ningún momento Borges o Sábato llegó a coquetear con la dictadura solo por el simple hecho de haber asistido a una cena. Y hay muchos escritores aquí en Honduras, pues hubo un escritor políticamente incorrectos en el tiempo en la década de los 60. Ese fue Ramón Amaya Amador. De hecho, Ramón Amaya llegó a exiliarse del país por la forma en que escribía sus novelas, ya que le daba su trasfondo sociopolítico y que pues estas novelas criticaban directamente al gobierno de turno con respecto a situaciones de hambre, con situaciones de miseria que estaba pasando el país y también con cuestiones políticas, porque para ese entonces lo que Ramón Amaya escribía era un ataque frontal a el gobierno de turno. Entonces es por eso que este escritor hondureño llegó a exiliarse. Entonces ese es un ejemplo más de lo que puede haber con respecto a las situaciones de los escritores y de la política. Entonces no sé si tienes algo más, Nando. Sí, solo quiero terminar el podcast citando algo que es de mi propio pensamiento. Creo que es bueno recalcar a veces lo que significa lo correcto o lo incorrecto para nosotros dentro de la literatura y de la vida en general. Entonces puedo decir que el libre pensamiento sanará el alma de cualquier persona y destruirá cualquier partido político, cualquier tipo de religión o cualquier tipo de secta que pueda significar algo no bueno para nuestras vidas o algo propio como tal. Si es bueno o malo sería medido por la influencia que tenga hacia los demás y lo poco o mucho que de bueno esto pueda generar. Así que para mí la idea general sería no afectar a los terceros, a otras personas, que nuestro pensamiento sea algo propio de nosotros y que el criterio sea algo que se pueda cuestionar. Muchas gracias, Carlos, por este espacio y muchas gracias a las personas que nos puedan escuchar. Les agradecemos mucho. Bueno, creo que fue un podcast bien intenso. Creo que hablar de semejantes temas creo que es algo que puede incomodar a ciertas personas. Como les repito, si usted es fanático de estos escritores o si usted está en contra de estos escritores que hemos mencionado, a Céline, a Baudelaire, a Heidegger, Sábato, Borges, Amaya, hay muchos más. Considere analizar muy aparte la obra de ellos y les dejo la invitación a que los puedan leer. Hay que leer a Martin Heidegger. Creo que de Heidegger se me escapó mencionar su obra más importante, que es Ser y Tiempo. Esta es la obra filosófica del siglo XX. Y al momento de toparse usted, si es un estudiante de filosofía o estudiante de letras, a la hora de toparse con esta obra, separe los criterios que se le tienen a este escritor popularmente. Lo mismo a leer El viaje al fin de la noche de Céline y lo mismo a leer Las flores del mar de Charles Baudelaire. Nando, fue un placerazo tenerte. Qué bueno que nos pudiste acompañar y esperamos pues
que frecuentes el podcast, porque hablar de estos temas pues es algo muy delicioso, es algo que nos aclara la mente y es algo que pues creo que viene muy al caso poderlo mencionar, ya que hay muchas ideas tergiversadas de algunas situaciones. A las personas que nos hicieron el favor de escucharnos, les agradecemos. Los invitamos a que puedan seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en el TikTok, en el Instagram y en YouTube, donde constantemente pues subimos contenido literario digital. Nos estamos viendo hasta la próxima y fue un placer estar con ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta la próxima.